El peso que no era tuyo. La mañana había llegado con ese silencio espeso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Clara miró por la ventana, con los dedos agarrando su taza de té frío. Su corazón latía salvajemente, como si cada pensamiento fuera un martillo contra sus costillas. ¿Qué pasaría si todo saliera mal? La pregunta había estado resonando obstinadamente durante semanas. Facturas, plazos, la salud de la madre, el futuro incierto, todo se amontonaba como una pared sin puertas. Cerró los ojos y respiró hondo. No era la primera vez que la ansiedad se la tragaba así. Pero esta vez, algo dentro de ella susurró, no estaba destinado a ser así. Clara recogió la Biblia que estaba sobre la mesa, con las páginas gastadas por el tiempo y las lágrimas. La abrió al azar, pero no fue la casualidad la que guió sus dedos. Era una voz tranquila y persistente, como la brisa que mece las hojas sin romperlas. Echad todas vuestras preocupaciones sobre él, porque él se preocupa por vosotros. 1 Pedro 5, 7. Las palabras saltaron de la página. Lanzamiento. No lo sostengas, no te preocupes, no lo lleves solo. Fue una invitación, o mejor dicho, una orden amorosa. Se imaginó a Dios extendiendo sus manos, lo suficientemente grandes como para contener incluso los miedos que no tenía palabras para nombrar. 2. No estéis afanosos por nada, más bien, vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios en todo, con oración y súplica, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Clara sonrió amargamente. ¿Cómo no estar ansioso? Pero luego recordó, no se trataba de ignorar el peso, sino de cambiarlo. Cambia la agonía solitaria por una conversación. Cambia el Isis por gracias por estar aquí. 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. Jesús no dijo, traed vuestras soluciones. Dijo, tráiganlo ustedes mismos. El cansancio, la opresión, la mente agotada, todo ello podía quedar a sus pies, como una carga que nunca le correspondería llevar. 4. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. La ansiedad mintió. Dijo que ella era frágil, que no podría soportarlo. Pero ahí estaba la verdad desnuda, el espíritu dentro de ella no era de pánico, sino de poder. No por desesperación, sino por amor. No caos, sino moderación, una calma que venía de fuera, no de dentro. 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Clara se rió suavemente. ¿Cuántas noches había pasado intentando resolver todo con su propia mente, como si sus pensamientos fueran dioses? Pero la sabiduría no vivía en sus cálculos, sino en la mano que sostenía la suya en la oscuridad. 6. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. No era una paz que tuviera sentido. Fue una paz que superó el significado. Como el mar que se calma después de una tormenta, no porque las olas entiendan de razón, sino porque alguien más grande que las olas dijo, ya basta. 7. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. El miedo no era la ausencia de peligro, sino la certeza de que, incluso en peligro, no estaba sola. La luz no borró las sombras, pero las hizo incapaces de superarla. 8. Echad vuestra ansiedad sobre el Señor y Él os sustentará, nunca permitirá que los justos sean sacudidos. Salmo 55, 22. Establecer. Como alguien que arroja una pesada manta sobre los hombros de Dios y confía en que Él no la dejará caer. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de saber que aquel que las tenía no la abandonaría. 9. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel. Isaías 41, 10. Dios no prometió un camino sin piedras, pero prometió ser la mano que te levantará si tropezaras. No un futuro sin incertidumbres, sino una cierta presencia en cada una de ellas. 10. Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas, ni atemorizado. Deuteronomio 31, 8.
Clara cerró la Biblia, pero las palabras seguían ardiendo en su interior. No eran fórmulas mágicas. Eran anclas. No borraron la ansiedad como un botón, pero la desmantelaron, piedra a piedra, hasta que quedó lo que siempre estuvo ahí, un Dios que no duerme, que no olvida, que no se cansa de amar. Se levantó, se secó las lágrimas que ni siquiera había notado caer y abrió la cortina. El sol estaba saliendo ahora, cálido y generoso, como si el cielo también supiera que la luz gana, siempre gana, cuando la dejamos entrar. Clara respiró hondo, dejando que el calor del sol calentara su rostro mientras sus dedos aún temblaban levemente mientras sostenía la página amarillenta de la Biblia. Afuera, la vida seguía su ritmo, el sonido de pasos apresurados en la acera, la esquina lejana de un vendedor ambulante, el olor a pan recién hecho que se escapaba de la panadería de la esquina. Todo tan común, tan cotidiano, y sin embargo, ahora, cargado de un nuevo peso. Como si todo el mundo supiera que algo en ella se había movido, aunque nadie más pudiera verlo. Caminó hasta el fregadero, llenó un vaso de agua y bebió lentamente, sintiendo el líquido frío calmar el ardor en su garganta. En el reflejo borroso de la ventana, vio su propio rostro, ojos hinchados, cabello despeinado, pero algo más, una firmeza que no había estado allí la noche anterior. No fue la ausencia de miedo. Era la certeza de que, incluso con él, no estaba sola. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mateus: ya salí del hospital. Pasaré antes de volver a casa. Clara sonrió sin querer. Él siempre aparecía cuando ella más necesitaba un recordatorio de que la gracia también llega a través de las personas. Personas imperfectas, como ella, como él, pero que optaron por quedarse. Ella respondió: trajiste café, y antes incluso de enviarlo, pude escuchar el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y allí estaba él, con ojos cansados de servicio, pero sonrisa fácil, sosteniendo 2 vasos de papel y una bolsa con pan de queso. Perdón por la intrusión, dijo, entregándole el café. Pero tardas mucho en responder. Y no sabes esperar, respondió ella, aceptando la taza y oliendo el familiar aroma del café negro, fuerte, tal como a ella le gustaba. Mateus se sentó a la mesa, mirándola con una mirada que mezclaba preocupación y algo más profundo, algo que todavía no tenían el coraje de nombrar. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Clara sostuvo la taza con ambas manos, como si pudiera sacar fuerzas de ese calor. Pensó en mentir, en decir que estaba bien, que simplemente estaba cansado. Pero las palabras de Deuteronomio todavía ardían dentro de ella, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de ser honesta. Asustada, admitió. Pero no solo por eso. También, esperanzado. Como si algo estuviera a punto de cambiar. Matthew no se rió, no lo minimizó. Él simplemente asintió, como si entendiera que algunas verdades no necesitaban respuestas, solo espacio para respirar. El cambio da miedo, dijo después de un tiempo. Pero no estás solo en esto. Ella saboreó el café, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, cómodo. Afuera, un niño se rió a carcajadas y el sonido trajo una ligereza inesperada. Clara miró la Biblia abierta sobre la mesa, las palabras que la habían retenido durante toda la noche. Creo que estoy aprendiendo a confiar, murmuró, más para sí misma que para él. No en el sentido de que todo saldrá bien, sino que, incluso cuando no sea así, valdrá la pena. Mateus extendió su mano sobre la mesa y ella la tomó sin dudarlo. Sus dedos eran cálidos, firmes, como un eco de la promesa que ella había leído esa mañana. Eso es coraje, dijo en voz baja. Clara sonrió, sintiendo que, en ese preciso momento, el miedo y la fe podían coexistir. No porque uno hubiera derrotado al otro, sino porque, juntos, lo sacaron adelante. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. El café se calentaba en la tetera sobre la estufa, su aroma se mezclaba con el olor a tierra mojada que... Y entró por la ventana entreabierta. Clara soltó la mano de Mateus solo para servir 2 tazas, el líquido oscuro tembló ligeramente mientras lo servía. Observó sus movimientos, la forma en que sus dedos se detuvieron por un momento en el borde de la porcelana, como si buscara firmeza en algo tan frágil. ¿Siempre has sido así?, preguntó aceptando la taza que ella le tendió. Entonces, ¿dispuesto a encontrarle sentido incluso a lo que parece un callejón sin salida? Ella desahogó el vapor antes de responder,
con los ojos perdidos en la superficie oscura del café. No. Aprendí. Se escapó un suspiro, casi imperceptible. Pensamos que la fe es una armadura, algo que nos protege de todo. Pero no lo es. Es más bien, buscó palabras, como una semilla. Lo entierras en la oscuridad, lo riegas con lo que tienes y a veces tarda tanto en emerger que casi te rindes. Pero entonces, de repente, un brote enojado irrumpe en la tierra, y comprendes que el milagro no estuvo en evitar el dolor, sino en sobrevivirlo. Matthew no respondió de inmediato. En lugar de eso, se llevó la taza a los labios y bebió lentamente, como si el sabor del café pudiera contener el peso de lo que acababa de decir. Afuera, el niño volvió a reír, y esta vez el sonido fue acompañado por el sonido de pies corriendo sobre la tierra apisonada. Alguien gritó algo ininteligible, seguido de más risas. No lo saben, murmuró finalmente. Que el mundo puede ser tan cruel como hermoso. Clara miró la Biblia, todavía abierta en los Salmos. Las páginas, amarillentas por el tiempo, ondeaban con la brisa que entraba por la ventana. Quizás sea mejor así. Pasó los dedos por los versos, como si pudiera extraer de ellos un consuelo tangible. Perdemos mucho cuando crecemos. La capacidad de reír sin motivo, de creer que todo es posible, hizo una pausa. Pero gana a otros. Como saber que, incluso cuando todo se desmorona, todavía hay algo que nos frena. No sé cómo explicar qué es. Quizás sea Dios. Tal vez sea solo la terquedad de seguir respirando. Se ríe suavemente, un sonido ronco que parece venir de algún lugar profundo. Eres increíble, Clara. Ella levantó la vista, sorprendida, y vio algo en su mirada que no había estado allí antes, una mezcla de admiración y algo más, algo que la hizo sonrojar sin querer. No, no lo soy, respondió jugando con la cuchara sobre la mesa. Solo estoy tratando de no hundirme. Matthew se inclinó hacia adelante, con el codo apoyado en la madera gastada de la mesa, y por un momento Clara pensó que iba a decir algo más. Pero entonces sonó el reloj de la pared, haciendo eco en la pequeña cocina como un recordatorio. Se enderezó y miró la hora. Me tengo que ir, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Pero primero, dudó, como sopesando cada palabra. ¿Crees que podríamos, no sé, hacer esto más seguido? Solo habla. O no hablar. Quédate así, en silencio, sin necesidad de llenar los silencios. El corazón de Clara latió más rápido. Ella conocía ese miedo, el miedo a desear tanto algo que la posibilidad misma de tenerlo se volviera aterradora. Creo que sí, respondió ella, su voz más firme de lo que sentía. Siempre y cuando prometas no desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Él sonrió, y era una sonrisa diferente a las demás, menos forzada, menos llena de las sombras que solían cernirse sobre él. Prometo. Y entonces, como si no pudiera resistirse, volvió a extender la mano. Esta vez, cuando sus dedos se encontraron, no fue solo un gesto de consuelo. Fue una promesa. Una tregua. Un comienzo. Afuera, la lluvia empezó a caer, suave al principio, luego más fuerte, golpeando el techo de hojalata como millones de dedos impacientes. Clara cerró los ojos por un segundo, escuchando el sonido, sintiendo la mano de Matthew en la suya y supo que, en ese preciso momento, no necesitaba nada más. Ni respuestas, ni certezas, ni un futuro trazado con precisión. Eso fue suficiente, la lluvia, el café casi frío y la quietud de dos corazones aprendiendo, por fin, a no estar juntos. O tener prisa. La lluvia persistió durante toda la tarde, transformando las calles en espejos nublados donde las farolas se fragmentaban en manchas doradas. Clara y Matthew permanecieron en la cocina, ahora iluminada solo por la llama parpadeante de una vela que ella había encendido sin pensar, como si el mundo exterior se hubiera disuelto en una mancha gris y agua. El café se había enfriado definitivamente y había quedado sobre la mesa, pero ninguno de los dos pareció darse cuenta. Él fue el primero en romper el silencio, no con palabras, sino con un gesto, se levantó, todavía sosteniendo su mano, y la acercó suavemente a la ventana. El cristal de la ventana estaba empañado por el vapor caliente que se elevaba de las tazas olvidadas, y Matthew pasó los dedos por el cristal, trazando un círculo transparente en medio de la niebla. Del otro lado,
La ciudad se disolvía en contornos difusos, los tejados oscuros, los árboles meciéndose como sombras en un espectáculo de marionetas y, en el fondo, el río crecido, devorándose las orillas con un hambre ancestral. ¿Recuerdas la primera vez que llovió así después de que regresaste? Preguntó en voz tan baja que Clara tuvo que inclinarse un poco para escuchar. Estabas en el balcón. Ella sonrió sin querer. Lo recordé. Había sido uno de esos días en los que el aire olía a tierra mojada y a nostalgia, y ella había intentado obstinadamente convencerse de que no estaba esperando a nada ni a nadie. El libro, un volumen de poemas con páginas amarillentas, había caído al suelo cuando apareció en la puerta, empapado y con la camisa pegada al cuerpo como una segunda piel. Él no había dicho nada, solo tendió la mano con una servilleta de papel arrugada en la que había envuelto 2 panes de queso aún calientes, comprados en la panadería de la esquina. Para que no te mueras de hambre fingiendo no verme, le había dicho, y en lugar de responder, ella había cogido una de las hogazas de pan y la mordió con una ira que escondía algo muy parecido al alivio. Siempre supiste cómo irritarme, murmuró Clara, ahora, apoyando la frente en su hombro. El olor a lluvia y a jabón barato, el mismo que él había usado durante años, invadió sus fosas nasales, trayendo de vuelta fragmentos de un pasado que le dolía menos de lo que imaginaba. Mateus se rió, un sonido ronco que vibró contra su piel. Y siempre supiste cómo hacer que eso sonara como un cumplido. La vela sobre la mesa chisporroteó y la llama bailó como si estuviera a punto de apagarse. Clara soltó su mano solo para agarrar una manta tirada sobre el sofá, envolviéndolos a ambos en una burbuja de lana gruesa mientras la temperatura bajaba junto con la noche. Permanecieron así por un tiempo indeterminado, observando la lluvia, sus cuerpos rozándose ligeramente, los silencios llenados por el sonido del agua corriendo por las canaletas y algún que otro crujido de la casa, vieja y llena de secretos. Fue Clara quien habló primero esta vez. Deberíamos haber hecho esto antes. ¿Qué? Preguntó, aunque lo sabía. Tranquilizarse. Simplemente, existiendo, sin intentar arreglar nada. Matthew tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, sus palabras fueron cuidadosas, como si alguien manipulara un objeto frágil. Siempre hemos estado destrozados, Clara. No es algo que se pueda arreglar. Es algo que llevas. Ella cerró los ojos. Sabía que él tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de cargar algo, incluso si fuera una cicatriz, no se sentía como una carga. Era solo una parte de ello, la lluvia, la manta, la forma en que su respiración se sincronizaba con la tuya mientras el mundo exterior se reducía a una mancha de luz y agua. La noche se prolongó y le permitieron llevárselos. No hubo más promesas, ni explicaciones, ni necesidad de nombrar lo que estaba pasando entre ellos. Fue suficiente. Como la lluvia. Como el silencio. Como la quietud de 2 corazones que, después de correr tanto, finalmente habían aprendido a detenerse. La mañana llegó lentamente, filtrándose por las rendijas de la ventana en hilos de luz pálida que se enredaban en las sábanas aún húmedas. Clara se despertó primero, con la sensación de que algo se había movido en su interior, como una pieza que finalmente había encajado después de años de estar fuera de lugar. A su lado, Daniel todavía dormía, su rostro relajado de una manera que ella rara vez veía, sin las líneas de preocupación entre sus cejas, sin el peso invisible que siempre parecía hundirse en sus hombros. Se levantó sin hacer ruido, se envolvió en la manta que olía a lluvia y café viejo y se acercó a la ventana. La calle de abajo brillaba, bañada por la tormenta de la noche. Los charcos reflejaban el cielo desgarrado por las nubes, como si el mundo se hubiera reiniciado. Clara apoyó la frente en el cristal frío y sintió que el vapor de su aliento empañaba la superficie. Por un momento, imaginó que podría borrarlo todo con un solo gesto, los errores, las decisiones equivocadas, los años pasados convenciéndose a sí misma de que estaba bien por sí misma. Pero ya no se trataba de borrar. Se trataba de ver a través de la niebla. Daniel se movió en la cama y el sonido de la sábana arrastrándose sobre el colchón la hizo darse la vuelta. Ahora estaba sentado, con el pelo despeinado y los ojos todavía adormilados, pero ya con ese brillo atento que ella conocía tan bien. ¿Siempre te despiertas así?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Como si estuviera a punto de huir. Clara sonrió, no porque la pregunta fuera divertida, sino porque era cierta. Y por primera vez no sintió la necesidad de negarlo. Tal vez simplemente no sabía hacia dónde correr,
respondió, regresando a la cama. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se tocaran, pero sin prisa. Hasta ahora. Daniel no dijo nada. En cambio, extendió la mano y tocó ligeramente su muñeca, donde la piel era fina y azulada, como para confirmar que ella estaba allí, que este no era otro de esos sueños que se disolvían al despertar. Clara le dejó mantener el contacto, sintiendo el calor de sus dedos extenderse por su brazo, subiendo como una lenta marea. No hace falta que decidamos nada hoy, murmuró, finalmente. Ni siquiera mañana. Ella asintió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que algunas cosas no necesitaban ser decididas. Simplemente sucedieron, como la lluvia que cayó sin previo aviso, como la forma en que su cuerpo se inclinó hacia el de él sin que ella tuviera que pensar en ello. Se vistieron en silencio, intercambiando miradas furtivas mientras se abrochaban las camisas y se calzaban los zapatos. Era un ritual extrañamente íntimo, uno de preparación para enfrentar el mundo exterior después de haberse permitido, durante unas horas, olvidar que existía. Cuando estuvieron listos, Daniel tomó las llaves de la cómoda y dudó por un segundo, como si no estuviera seguro de qué hacer a continuación. ¿Quieres café?, preguntó finalmente. Clara se rió suavemente. Era tan simple, tan doméstico, que dolía un poco. Sí, respondió. Pero solo si así es como lo haces. Quemado y demasiado fuerte. Él sonrió y eso fue todo, un acuerdo tácito, un comienzo que no necesitaba nombres. Salieron juntos y la puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Afuera, el aire olía a tierra mojada y algo más, una promesa que no era promesa, solo la certeza de que, a partir de ese día, la lluvia ya no sería algo que les cayera encima. Sería algo que compartieran. Los días que siguieron estuvieron compuestos por esos pequeños gestos que, sumados, tejen una vida. Daniel empezó a dejar una taza extra en la mesa por las mañanas, incluso cuando Clara se iba temprano al estudio. Ella, a su vez, empezó a guardarle los periódicos dominicales, sabiendo que a él le gustaba leer las noticias tranquilamente, entre sorbos del café quemado que ahora ambos compartían. No hubo declaraciones solemnes ni juramentos. Solo la quietud de alguien que ya sabe que algunas cosas no necesitan palabras para ser verdad. Llegaban las lluvias de verano y los encontraba, a veces, sentados en el porche, ella con los pies descalzos en el banco, elogiando un libro que nunca terminó. Otras veces era el silencio de la cocina a las 3 de la madrugada, cuando uno se despertaba y encontraba al otro ya allí, como si hubieran acordado sin lugar a dudas. 0. Los fantasmas del pasado, los miedos de Daniel, las cicatrices de Clara, no han desaparecido. Pero perdieron las fuerzas, diluidas en la rutina de quienes aprenden a llevar el peso juntos. Incluso el apartamento, que alguna vez fue un espacio dividido por paredes invisibles, adquirió una nueva forma. Los estantes ahora mostraban las cerámicas de ella junto con los viejos discos de él. El sofá, antes inmaculado, pasó semanas cubierto por un chal que Clara dejó caer sin miramientos. Años más tarde, una tarde cualquiera, un nuevo vecino los vería por la ventana y pensaría, distraídamente, que llevaban décadas casados. Y no se equivocaría, aunque ningún papel lo demuestra. Porque algunas cosas se vuelven definitivas no por las firmas, sino por la forma en que el tiempo las pule, hasta que un día, sin previo aviso, miras hacia atrás y te das cuenta de que la vida, después de todo, estaba cosida con hilos tan finos que ni siquiera dolía.